Perú ha habido un incremento después de la pandemia. Para ello vamos a estar conversando con la directora del programa Mamás de Río, la doctora Magali Blas, para tener mayor información del tema. Pero antes escuchemos lo que nos comenta Olenka Chirinos en el siguiente informe. En el año 2021, en el Perú, murieron 493 mujeres durante la gestación o hasta 42 días después de haber culminado la misma, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Esta es una cifra mayor a las 302 muertes maternas que ocurrieron en el 2019, antes del inicio de la pandemia, y la cifra más alta en los últimos 10 años. Son varias las razones que explican el incremento en el número de muertes maternas. En primer lugar, a pesar de que exista una directiva que aseguraba la continuidad de la atención materna en situaciones de emergencia, en una investigación que realizó la Universidad Peruana Cayetano Heredia en áreas rurales de Loreto, publicada en la revista científica BMG Open en el 2020, 2 meses después de iniciada la pandemia, 6 de 7 establecimientos de salud suspendieron las consultas pre- y postnatales a gestantes, y los centros que mantuvieron dichas consultas atendieron solo a la población que se encontraba en sus comunidades. Si bien desde el inicio de la pandemia esta situación ha mejorado, aún hay mucho en lo cual trabajar para mejorar la salud materna y neonatal en nuestro país. Una de las grandes brechas de acceso a servicios de salud ocurre en áreas rurales amazónicas. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe, y con respecto al sismo ya tenemos la información. Se dio en la zona de Chilca, acá en Cañete, en Lima, con una magnitud de 5.5. Así que a tener también bastante precaución, y las personas que tienen su mochila de emergencia igual tenerla lista y cerca. No se olviden de siempre mantener la calma. Le damos la bienvenida ahora sí a la especialista. Estamos con la doctora Magali Blas, ella es directora del programa Mamás del Río de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a hablar de la mortalidad materna. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por la invitación y gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por permitirnos desarrollar este programa. Así es, ¿de qué se trata o cómo es de que las mamás de Río, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el programa en sí? Bueno, en este programa nosotros lo que hacemos es buscar mejorar la salud materna y neonatal en áreas rurales y remotas de la Amazonía peruana, porque son las áreas más olvidadas de nuestro país. Entonces, lo que hacemos es entrenar a agentes comunitarios de salud, que son personas elegidas por la comunidad en una asamblea comunitaria, para que ellos puedan hacer visitas a las casas de gestantes y recién nacidos usando una tableta como esta, en la cual hay una aplicación con la cual pueden mostrar contenido de salud a las gestantes y las familias, contenido sencillo de digerir, y también pueden colectar información de salud, y además las tabletas los guían a través de las visitas. Nosotros operamos en 84 comunidades en los distritos de Nauta, Parinari y Saquena, que no tienen acceso a agua potable, luz ni desagüe, y que son comunidades rurales y remotas en los distritos que mencioné. Y también gracias a Cancillería, ahora estamos llegando a 30 comunidades de la frontera de Perú con Colombia, y vamos a extender esta intervención por 1 año más. Así que muchas gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Perfecto, ¿no? Porque la mortalidad materna quizás es algo que uno desconoce, ¿no? Pero ¿cómo están las cifras actualmente? Bueno, actualmente lo que hemos visto es un incremento de los casos de muertes maternas. Ha habido un 63% de incremento en el 2021 si comparamos a antes de la pandemia de la COVID. Entonces, antes morían 500 personas, o sea, ahora se reporta eso, y antes solo 300. Entonces, nos ha aumentado bastante la mortalidad materna, y eso es un signo de alarma que todos debemos de considerar. De hecho, a raíz de la pandemia de la COVID, casi todo el sistema se centró en COVID y se olvidaron todos los otros factores importantes para mejorar la salud, entre ellas la salud materna y neonatal. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Ya antes de la pandemia teníamos un sistema de salud precario. Entonces, imagínense si ustedes en Lima ven centros de salud
que son realmente que tienen un nivel bajo de calidad. Imagínense en áreas rurales en las cuales no hay casi nada de supervisión. Entonces, en una investigación que nosotros realizamos y que publicamos en el 2020 en una revista científica que se llama BMG Open, lo que encontramos es que 6 de 7 centros de salud, sobre todo en los primeros 2 meses de la pandemia, cerraron. Y entonces, de los centros de salud que todavía operaban, solo atendían a gestantes de su comunidad. Entonces, imagínense, las gestantes no podían hacerse, primero, saber si están embarazadas porque no podían tener un diagnóstico de la gestación, no podían hacerse ningún control prenatal, no podían dar a luz en un centro de salud. Y esto fue una situación terrible, que fue una de las causas del incremento de la mortalidad. Aún así, después de la pandemia, y acabo de volver de las comunidades, donde hemos hecho la presentación de los resultados de 3 años de nuestra intervención, todavía las mujeres no tienen acceso ni siquiera a pruebas de embarazo en áreas rurales. Entonces hay mucho en lo que trabajar en el sistema de salud del Perú para poder mejorarlo. Ya veo, definitivamente. Y con esto, digamos, entonces tratan de educar un poco más a las mamás y a las futuras mamis, ¿no? En que quizás, qué es lo más importante para cuidar este embarazo que están teniendo, ¿no? Así es. Lo que nosotros formamos es capacidades en las comunidades. Entonces, lo que hacemos, ¿qué es? Nosotros recuerden que trabajamos en áreas rurales y en comunidades remotas, que son como unas islas que están a lo largo de los ríos donde no llega el sistema de salud. Entonces, un poblador o una familia tiene que viajar horas por río para llegar al centro de salud más cercano en un viaje que es largo, peligroso, porque viajan en unas canoas inestables de madera que se pueden voltear. Y además es caro, porque el costo del combustible allá es mucho más caro que acá en Lima. Y cuando llegan al centro de salud encuentran un centro de salud que no tiene las condiciones mínimas para operar. Muchas veces no hay personal como obstetrices o enfermeros y a veces encontramos un técnico de enfermería o a veces no hay nadie. Entonces, esta es la situación que enfrentan las áreas rurales de nuestro país y por eso es que nosotros formamos capacidad en las comunidades y eso ha probado ser muy efectivo durante la pandemia de la COVID. Porque lo que hacemos es entrenar a las comunidades. ¿Y cómo las entrenamos? Entrenamos a un agente comunitario de salud, al cual lo formamos en cuáles deben ser los cuidados durante la gestación y el parto. De hecho, en la primera investigación que hicimos, lo que encontramos es que el 70% de mujeres daba luz en su casa, sin la presencia de un personal de salud entrenado, el 50% de las veces con una partera y el otro 50% con un familiar. Daban a luz en el piso. No había un contacto piel a piel, solo el 10% lo tenía. No había lactancia materna inmediata y a veces aplicaban sustancias dañinas al cordón y botaban el calostro, que es esa primera leche rica que tenemos. Lo botaban porque pensaban que era leche malograda. Entonces nosotros hemos trabajado en el diseño de todo este material educativo y entrenamientos para agentes comunitarios y no solo ellos, sino también todo el trabajo se soporta con entrenamiento a parteras, fortalecimiento del sistema de salud a través del entrenamiento de personal de salud y trabajos con las comunidades. ¿Por qué con las comunidades? Porque las decisiones que toma una mujer dependen al final de lo que va a decir su pareja o el líder de la comunidad. Entonces, si yo como madre tengo mi bebé enfermo, el que va a decidir si yo lo llevo al centro de salud no soy yo, sino es mi pareja o el líder de la comunidad. Por eso es que tenemos que trabajar con toda la comunidad para poder mejorar la salud materna y neonatal en áreas rurales. Y, de hecho, fue muy importante cuando ocurrió la pandemia de la COVID. Nosotros nos encontrábamos desempeñando, implementando el programa y lo que pasó fue que de pronto ya no podíamos llegar a las comunidades, pero ahí estaban los agentes comunitarios formados a quienes se les entrenó de manera remota en qué era este nuevo virus, cómo prevenirlo, qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que sí era dañino de hacer. Y entonces ellos fueron claves en evitar la propagación del virus en sus comunidades y cuando llegaron las campañas de la vacunación contra la COVID, todos estos mitos que habían con respecto a la vacuna que estaban presentes en las comunidades indígenas, como por ejemplo que a través de la vacuna me van a poner un chip o me van a poner el sello de la bestia o que me voy a quedar estéril o que me voy a morir en unos años. Los agentes comunitarios fueron claves en vencer estos mitos y además en promover la vacunación en sus comunidades. Y esto fue muy importante en la pandemia. Entonces nosotros creemos que el trabajo del agente comunitario de salud es clave
para mejorar la salud en áreas rurales, que a través del agente comunitario se pueden llevar muchas intervenciones en salud, no solo en salud materna y neonatal como lo estamos haciendo, sino también programas de violencia contra la mujer que muchas veces no llegan a las áreas rurales, programas para evitar el embarazo adolescente o las uniones forzadas en las comunidades. Es decir, el agente comunitario es una pieza clave y por eso hemos desarrollado también un proyecto para visibilizar su trabajo y ellos van a presentar una muestra fotográfica el 27 de mayo en el Gobierno Regional de Loreto, así que los invito a todos si están ahí, y el 1 de junio en el Ministerio de Salud, en el marco del Día del Agente Comunitario que se celebra el 4 de junio. Perfecto, entonces hay que tener esa información, ¿no? Y también el tema de esto que usted dice, por ejemplo, ¿no? Del calostro, hasta acá a veces vemos que en mismo Lima aún hay ese tipo de creencias o de dudas, o sea, con mayor razón, ¿no? A las personas que no tienen el acceso. Así es, de la investigación que hemos realizado, casi el 40% de mujeres votaba este calostro, que es una leche rica en nutrientes, de hecho es la primera leche que nos sale, que es una leche amarilla, pero que en las comunidades ellos lo identificaban como era una leche de un color diferente, que era dañina para el bebé, y entonces había esta tradición de eliminar el calostro. Pronto, espero en 3 meses, vamos a presentar los resultados finales de esta intervención que hemos realizado, porque no solo hemos implementado Mamás del Río, sino la hemos evaluado en un estudio de investigación para ver el impacto del trabajo de los agentes comunitarios. Y lo que hemos encontrado es que casi hemos mejorado todos los indicadores de atención esencial del recién nacido, incluyendo el que ahora las mamás de áreas rurales dan el calostro. ¿Y qué es lo que nos encantaría? Que un programa como este, basado en la comunidad, pueda llegar a más lugares rurales del Perú. Ahorita estamos operando en una parte de Loreto. La idea es que el gobierno pueda asumir programas como este e incluir al agente comunitario como parte del sistema de salud en nuestro país. Todavía no es parte del sistema. Pensamos que para áreas rurales y dispersas, así como existe un técnico de enfermería, una enfermera, en la posta debería haber un agente comunitario que trabaje de vínculo, de nexo entre la comunidad y el centro de salud. Definitivamente, ¿no? Y como usted bien dice, ir abarcando más zonas, ¿no? Porque realmente hay muchas zonas de que están necesitando este tipo de apoyo. Así es, ahorita estamos solo en una pequeña parte donde hemos hecho la evaluación, ¿no? Gracias al financiamiento hecho del Gobierno de Canadá a través de Grand Challenges Canadá y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCITEC. También estamos trabajando en la frontera de Perú con Colombia gracias a la Cancillería, pero lo ideal es que programas como este, basados en agentes comunitarios, puedan llegar a todas las áreas rurales de nuestro país, que son las áreas que tienen una brecha más grande de acceso a los sistemas de salud. Perfecto. Y dígame, ¿Mamás del Río necesita algún tipo de apoyo? O sea, si alguna persona está interesada en ayudar o apoyar, ¿puede hacerlo o es solamente el grupo de investigación de la universidad? Lo que queremos es que el gobierno pueda tomar programas como estos. Llegar a áreas rurales es sumamente caro, entonces los financiamientos que se necesitan son grandes. Y lo que queremos es que la innovación que hemos desarrollado a través de dar tecnología y ponerla en las manos del agente comunitario pueda ser implementada, no como muchas otras investigaciones que existen que se desarrollan y luego simplemente el investigador termina por publicar su artículo científico y luego pasa a la siguiente página y el siguiente proyecto. Lo que queremos es que programas como este, dado que ya podemos demostrar que tienen un impacto positivo en la salud de las mamás y los recién nacidos, puedan ser tomados por el Estado. Entonces lo que yo hago es un llamado a los gobiernos regionales que tienen áreas rurales similares a las cuales nosotros trabajamos, en especial al gobierno regional de Loreto, ahora que va a haber una nueva elección de gobernador, que, bueno, puedan tomar programas como este y hacerlo suyo. Son programas que funcionan y programas que han demostrado que pueden mejorar la vida de mamás y bebés. Y nuevamente muchas gracias a la Cancillería, realmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar que no es un ente específico relacionado a la salud, sí se ha preocupado por implementar el programa en la frontera con Colombia. Ahora vamos a llegar a más comunidades, pero tenemos otras fronteras, tenemos Ecuador, tenemos Brasil, y también muchas gracias a la Dirección Regional de Salud de Loreto, que siempre nos apoya en los entrenamientos, y al Ministerio de Salud, sobre todo a la Estrategia de Pueblos Indígenas y a la de Promoción de la Salud. Y no se olviden, el 27 de mayo va los agentes comunitarios a hacer esta muestra fotográfica del impacto de la COVID en la vida y en el trabajo de ellos. Y también el 1 de enero en el Ministerio de Salud, y es una muestra que va a quedar en ambas instituciones.
Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, dándonos mayor información realmente de Mamás del Río. Me parece sumamente importante y una gran labor la que está realizando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y también, amigos, no se olviden de Clínica Megasalud, el mejor centro médico de Lima. Esmerada atención y sin hacer largas colas. Moderna infraestructura, consulta externa, urgencia